Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, pues agradecerte, Mario, a todas las personas que hacen posible como este encuentro. Tengo el gusto, como dice Mario, pues de trabajar en una fundación que ya cumple 10 años en Bogotá, que es la Fundación Fahrenheit 451. Esta es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con la literatura como herramienta de transformación social con sectores vulnerables. Trabajamos en cárceles del país, trabajamos con jóvenes excombatientes, con personas en condición de discapacidad. Organizamos el concurso nacional de cuento y narración oral Historias en Yo Mayor para escritores mayores de 60 años, tratando de rescatar la memoria de las personas mayores de nuestro país. Y bueno, pues agradezco mucho esa pregunta inicial, en la medida en que esta fundación, que organiza también el Festival de Literatura de Bogotá, acaba de cambiar de sede. Duramos varios años cerca de la zona del Parkway, ahora estamos en el barrio de Quinta Camacho, y estamos muy emocionados de estar allí porque es una casa de conservación muy especial que se llama Casa Rústica, en la calle 70 con Novena, donde muchos de ustedes, aquellos interesados en la literatura, podrán acudir a eventos de programación cultural que allí se desarrollan. Hay talleres de formación, encuentros con autores, con poetas, con cineastas. La próxima semana, por ejemplo, el día viernes a las 8 de la noche, tendremos un evento en pro de la Reserva Bandeira-Hamel, la protección de este recurso natural tan importante para los capitalinos. Nos va a acompañar el concejal Holman Morris y nos va a acompañar la poeta griega Georgia Katsidou, que seguro algunos de ustedes ya conocen y han escuchado, y la poeta Lilia Gutiérrez Riveros, que organiza lecturas en el Jardín Botánico los últimos viernes de cada mes. Así que, bueno, digamos que aprovecho como esa mención que Mario hace generosamente para invitarlos a la casa de la Fundación, que es también su casa, decirles que están todos cordialmente invitados a la programación que allí ocurre y bueno, agradecerles por esta nutrida presencia en esta maravillosa biblioteca que recién conozco el día de hoy. Gracias, Javier. Muy buenas noches para todos. Es un placer para mí poder presentar este libro de autoría de Javier Osuna, investigador y periodista. Para empezar, entonces quisiera que Javier nos hablaras un poquitico. Esta es la segunda edición del libro, con la editorial Ediciones B, es del 2015 me parece que el libro. ¿Cómo ha sido la acogida del público? ¿Qué críticas has recibido? ¿Qué comentarios has tenido acerca de tu libro? En primer lugar, me gustaría hacer como una mención especial al trabajo de Ediciones B. Creo que de un tiempo para acá, Ediciones B se viene volviendo una editorial que hace apuestas muy importantes por apostarle a productos periodísticos, y eso en un país como Colombia, en el que las editoriales parecieran apostarle solo a las inversiones seguras, es algo poco convencional. La verdad, para mí ha sido muy hermoso ver lo que ha ocurrido con el libro de Me Hablarás del Fuego. Entramos ahora ya casi a la tercera edición del libro. Han ocurrido unas cosas que son profundamente valiosas, les digo a nivel personal. Se han hecho adaptaciones a teatro de este libro que ustedes, espero algunos hayan tenido pues la oportunidad de leer, ojalá todos. Y creo que en materia de justicia, este libro ha terminado haciendo un aporte a la historia de nuestro país, en la medida en que las víctimas que se encuentran silenciadas por este flagelo paramilitar que continúa vigente, pues han encontrado en esas páginas también como una reivindicación de sus familiares y de sus seres queridos. Hablar de hornos crematorios en un país como Colombia resulta escandaloso, pareciera como un cuento de terror inventado por una persona interesada en inventarse un titular amarillista, pero lo cierto es que entre el año 2001 y el año 2003 los paramilitares del Frente Fronteras incineraron a más de 560 personas, y esto ocurrió a escasos metros de una capital de departamento como es Cúcuta. Creo que es un crimen aberrante, un crimen sobre el que sigue existiendo muchísima impunidad, y este libro pues es un homenaje al sentir de esas familias. Para mí, digamos que
o al menos lo que yo siento es haber estado a la altura de la dignidad de los familiares que resisten esa violencia paramilitar en Norte de Santander que no cesa. Y pues el libro, diría yo que ha sido bien recibido y mal recibido en aquellos sectores que respaldan de alguna manera este modelo paramilitar de control social. Entonces, digamos que me ha producido también profundas enemistades, ¿no? Pero son enemistades que yo valoro. Me parece que en la vida el trabajo lo va poniendo a uno en un lugar y el mío pues no está con ese establecimiento que se inventó el paramilitarismo al norte de Santander y que sigue beneficiándose de sus lógicas de ejercicio del poder, ¿no? En ese departamento. Bueno, en cuanto al título, es Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia. El título, el enunciado Me hablarás, está en segunda persona y es futuro. Entonces quisiera preguntarte, ¿a quién le preguntas? ¿A quién ¿a quién va dirigido ese enunciado de Me hablarás? ¿Al victimario o a la víctima? Me parece interesante la pregunta porque cuando yo comencé a escribir este libro, inicialmente pensé dedicarlo exclusivamente a la memoria de los familiares que habían perdido a sus seres queridos incinerados en Norte de Santander, y el libro tenía otro nombre. El libro, cuando se me ocurrió como idea, yo tuve el gusto de trabajar en un proyecto que se llama Verdad Abierta, que quizás algunos de ustedes conocen. Es un portal especializado en el cubrimiento del conflicto armado que nace a la par de la aplicación de una ley en Colombia, que es la Ley de Justicia y Paz, o la Ley 975/2005. Precisamente a través de ese trabajo periodístico que realicé para la revista Semana, tuve la suerte de encontrarme con este tema y movido por la impresión que me causó, pues es que decidí escribir este libro, que inicialmente se iba a llamar Me hablarás desde el fuego, y pues tenía pensado que incluyera la voz de los familiares y que reivindicara la dignidad y la memoria de quienes habían sido incinerados en estos hornos crematorios. ¿Qué pasó? Esa aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que de justicia no tiene nada y de paz tampoco, ¿sí? Y que se encuentra en un estado crítico de ejecución en la medida en que muchos de esos comandantes paramilitares que se sometieron a esta ley están a punto de recobrar su libertad y ya están comenzando a recobrarla. Comenzó a traer para mi persona una serie de consecuencias negativas. Yo desde el año 2015 hago parte del programa de protección de periodistas en función de un atentado que ocurrió en mi casa durante el proceso de investigación de este libro, el 22 de agosto de 2014. Y la verdad, cuando yo comencé a escribir el libro, pensaba que habían transcurrido demasiados años con relación a este crimen, e ingenuamente pensé que se podía hacer una investigación en terreno sin padecer los andamiajes, pues los avatares de la guerra y del conflicto en la región. Estaba tristemente equivocado. Y de alguna manera esa posición de escribir víctima del acoso y de la presión de sectores sociales que no querían que este crimen saliera a la luz pública, terminó transformando el nombre del libro, en la medida en que me vi en la obligación de tomar y de recaudar también el testimonio de quienes fueron los directos responsables de este crimen de lesa humanidad, porque esto que pasó en Colombia es un crimen de lesa humanidad. Este es un crimen que no va a prescribir. Ustedes, si leyeron el libro, pues sabrán que terminó siendo una investigación que da cuenta no solo de 3 casos de más de esas 560 personas que fueron incineradas en Norte de Santander, sino que también da la posibilidad de conocer la historia de los perpetradores, de Jorge Iván Laverde Zapata, quien fue el comandante paramilitar del Frente Fronteras, de la estructura estatal de alianzas corruptas y bizarras que se crearon entre fuerza pública y paramilitarismo en Norte de Santander. Entonces es una pregunta en futuro, porque al final, para responder a tu pregunta, terminé involucrando a todos los sectores que hacían parte de este crimen de lesa humanidad. En Me hablarás del fuego hablan las víctimas. Lo más importante para mí es apostarle a la vida que trasciende más allá de las cenizas, pero también es un libro que, en función de las presiones de las que fui víctima, termina incluyendo el testimonio de otros periodistas amenazados en la región y de combatientes y excombatientes que estuvieron vinculados con estos crímenes. En cuanto a la palabra fuego, la usas en la dedicatoria, dices: para ustedes estas palabras de fuego.
Quisiera preguntarte entonces si el fuego lo consideras como la herramienta de la desaparición en el horno o como el símbolo de la voz de los desaparecidos. Yo tengo una relación bastante particular con esto que tenemos aquí delante en estas velas, ¿saben? Yo no me considero pirómano, ni mucho menos, pero digamos que desde pequeño me sorprende la ignorancia con la que nos acercamos a este milagro, que es esto que tenemos aquí delante, ¿no? Que es una manifestación casi que metafísica a la vuelta de la esquina, pero no le ponemos atención. Con el fuego se han hecho cosas infames, pero no ha sido el fuego el que las ha hecho. Javier, discúlpame que te interrumpa, hay que verse la guerra del fuego. Es que cuando el ser humano, el homínido, el Homo sapiens sapiens, descubre esta maravilla, y resulta que el capitalismo lo robó también, el fuego. De hecho, creo que hoy en día la relación que tiene la gente, incluso con las velas, ¿no? Mira, o sea, ¿qué invento es la vela? Me hago entender, es una maravilla, pero bueno, yo no me quiero quedar ahí. Quería decirles que para mí el fuego tiene un valor sagrado, y ese valor sagrado, más allá del uso que equivocadamente los paramilitares le dieron en el norte de Santander, sí sigue siendo para mí el testimonio abrasador también de una existencia que trasciende nuestro plano físico. Este elemento que está aquí delante de nosotros para mí es un milagro, y creo que así como durante la colonia los españoles tomaron palabras de las culturas nativas y las volvieron insultos, y hoy nos sentimos avergonzados de que nos digan guache cuando deberíamos sentirnos orgullosos, creo que los paramilitares erraron, fallaron también. Si hay una lección que nosotros podemos aprender de lo que ocurrió en la Alemania nazi, de lo que ocurrió en el Mozote, de lo que ocurrió en El Salvador, de lo que ocurrió durante el gobierno de Fujimori, cuando se crearon hornos crematorios para desaparecer a sectores de la oposición, es que fracasaron en su intento. Este libro está escrito porque la desaparición es un acto imposible. Al ser humano no se le puede suprimir del paisaje como un objeto, como una cosa. Y el fuego es ese elemento para mí sagrado que me permite preguntarle a este elemento metafísico por algo que a mí me parece que trasciende de la perspectiva de lo específicamente humano, ¿no? Por eso es el nombre del libro. Creo que ese fuego está avivado por cosas que son nobles y por otras que no lo son, pero está allí delante de nosotros y como elemento para mí tiene un valor muy importante. Javier, utilizas un concepto traído de Hannah Arendt, La banalidad del mal, y haces una comparación entre un personaje de la Segunda Guerra Mundial, un nazi llamado Adolf Eichmann, apodado la bestia rubia, lo contrastas con la figura de, digamos, uno de los protagonistas de tu investigación, quien es el paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata. Explícanos un poquito el concepto de banalidad del mal y cómo lo traes al contexto colombiano. Las preguntas, Dani, están tan profundas. Ya está. Este conversatorio yo venía. Sí, tocó. No, me alegra mucho de verdad, y pues me alegra además poderlo compartir con ustedes que han leído el trabajo. Pues qué bonito que tengamos este espacio. Bueno, Hannah Arendt tuvo que enfrentar una situación muy complicada, ¿no? Y es que tuvo que escuchar a Adolf Eichmann, que fuera el responsable de coordinar la logística de los campos de exterminio del régimen nazi. Lo escuchó en medio de un tribunal especial de justicia que se montó en Jerusalén, y como resultado, pues Adolf Eichmann fue condenado a la horca. En Colombia, en el año 2017, enfrentamos una situación muy diferente a la de Hannah Arendt, pero compartimos algo de lo que le pasó a Hannah Arendt en ese entonces, y es que Hannah Arendt escuchó el testimonio de confesión de Adolf Eichmann y la sorprendió la profunda frialdad con la que Adolf Eichmann confesaba esos crímenes de los que había sido partícipe, en gran medida porque se excusaba en parte en el concepto de la obediencia. Él decía que había estado cumpliendo órdenes, de alguna manera invisibilizaba su responsabilidad al decir que estaba siguiendo unas órdenes de su superior jerárquico. Entonces, después de este escozor humano que le produjo escuchar la confesión de estos crímenes
aparentemente sin ningún tipo de arrepentimiento por parte de quien los confesaba, se inventó este concepto de la banalidad del mal, que se utiliza para referir la confesión de los crímenes como si fueran algo rutinario, maquinal, como si fuera la receta de un desayuno, por decirlo así. Y en Colombia, a raíz de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, los colombianos estamos enfrentando eso que enfrentó Ana Arendt, que es la banalidad del mal. La confesión de los comandantes paramilitares ante la Ley de Justicia y Paz se hace sin ningún tipo de anestesia. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver en noticieros o de seguir periodísticamente lo que hacía el cubrimiento, hay familiares de desaparecidos que asisten a audiencias de versión libre de los paramilitares, que tienen la esperanza de recibir información sobre su ser querido y ese día se terminan enterando de que fue violado, asesinado, descuartizado, sin ningún tipo de anestesia previa. Y para mí es muy importante la verdad, pero también es muy importante encontrar una manera de decir la verdad. Y creo que en eso la justicia transicional, al menos en Colombia, está cometiendo un error irreparable. Que un niño o una persona joven tenga que escuchar de los labios de un paramilitar sin ningún tipo de compasión cómo asesinó a su ser querido, a mí me parece que no es un motor de reconciliación, sino es un motor de odio. Y hay que tener cuidado con eso, siento yo. Entonces, en el libro yo trato de hacer una comparación. Quizás me extiendo la pregunta, pero es que está muy compleja, ¿sí? Ana Arendt hizo algo que a mí me parece muy valiente en el libro de Eichmann en Jerusalén, y es que le devolvió la pregunta a la sociedad alemana. Lo más fácil habría sido individualizar la responsabilidad del crimen y decir que Adolf Eichmann era un monstruo, sencillamente. No en vano le decían la bestia rubia. Y algo similar nos pasa a los colombianos cuando nos ponemos la camiseta de asumir que mientras Garavito esté preso no van a violar a más niños. Nos encanta individualizar la responsabilidad, pero esa individualización es muy peligrosa porque evade el compromiso y la pregunta que como sociedad tenemos que hacernos, y es: ¿por qué seres como Fernando Garavito son posibles? ¿Por qué en medio de la sociedad alemana hombres como Adolf Eichmann fueron posibles? Quienes tuvieron la oportunidad de entrevistar a Adolf Eichmann a raíz de sus confesiones, porque todos querían saber qué había detrás de la psique de un hombre capaz de ordenar crímenes tan atroces, terminaron sorprendiéndose en la medida en que Adolf Eichmann era un hombre convencional, común. Su familia hablaba de él como un hombre amoroso, y sus compañeros de trabajo en la Mercedes en Argentina decían que era una persona muy amable, ¿no? Entonces creo que vamos tarde en Colombia para comenzar a reflexionar sobre las consecuencias de la pedagogía de esta obediencia ciega. En Colombia nosotros le esparcimos refranes muy peligrosos a los niños durante la crianza: coma callado, el que manda manda, así mande mal, ¿no? Nosotros tenemos todo un argot de justificaciones para la estructura del poder, y eso no es diferente a lo que ocurrió con los falsos positivos en Colombia, eso no es diferente a lo que ocurrió con el programa de agroingreso seguro. En concreto, la obediencia ciega le causa un malestar tremendo a esta sociedad, y yo quería hacer una comparación entre la vida de Adolf Eichmann y la de Jorge Iván Laverde Zapata, porque Jorge Iván Laverde Zapata es un niño al que le gustaba la música, que vivía en Urabá y que termina siendo comandante paramilitar antes de los 38 años. Y si esa historia nos parece escandalosa, pues nosotros podemos también comparar la historia de Jorge Iván Laverde con otro paramilitar que él dice haber conocido durante la infancia, que es alias H.H. Weber Velosa, también comandante del bloque Calima, hoy extraditado a los Estados Unidos. Entonces, estas máquinas de guerra, como algunas personas los llaman, son seres humanos, y los colombianos tenemos una responsabilidad en que esos seres humanos existan, en que esos seres humanos hayan pasado de ser ese niño al que le gustaba tocar un instrumento y hayan terminado siendo comandantes paramilitares antes de los 38 años. Entonces, lo que intenté hacer ahí no es eximir la responsabilidad del crimen de Jorge Iván Laverde Zapata. Él sabe, y lo confiesa en el libro, que ordenó incinerar a más de 560 personas. Eso es insalvable, esa es su responsabilidad, y ustedes tienen la oportunidad de escuchar su testimonio en el libro. Pero ese ser humano es colombiano también, como son colombianos los guerrilleros que van a desmovilizarse con la JEP, como son colombianos los paramilitares que se sometieron con la ley 782, y en este país no va a haber paz si no entendemos que todos esos seres humanos son necesarios y ocupan un rol aquí. Entonces, lo que intenté hacer concretamente fue permitirle entender a las personas o transmitirle mi preocupación sobre esta aparente banalidad del mal, pero invitarnos a reflexionar sobre la importancia de tratar de identificar qué estamos haciendo como colombianos para que seres humanos como estos sean posibles, en vez de negarlos como si fueran hijos bastardos. Quisiera hacer un paréntesis, ya le doy la palabra para saludar a nuestro público en el Facebook,
Espero que nos estén viendo y pues si hay algún tipo de pregunta la pueden hacer mediante los comentarios que ahí tienen. Vamos a escuchar la pregunta del señor. Buenas noches, mi nombre es Francisco Porero, soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, pero a estas alturas, a mis 84 años, estoy más interesado en el análisis de los problemas, tal como tú lo has hecho muy temprano, y las potenciales soluciones que nos den. Lo primero es, invitamos a la universidad, a Uniandinos, a un grupo de expertos en el conflicto, empezando por Humberto Lombana de la Calle y dos funcionarios más, dos congresistas más del Centro Democrático. Ante las exposiciones, el doctor Humberto de la Calle recibió una pregunta de los asistentes. Con su experiencia, doctor de la Calle, ¿qué usted piensa personalmente sobre la paz en Colombia? Coincide con lo que tú dices. Yo he analizado mucho y he tenido noches trasnochando, y quiero decirles sinceramente, de manera personal, una cosa aquí en este escenario. Ni el gobierno colombiano ni los partidos políticos tienen gente preparada en Colombia para hacer la paz. Humberto de la Calle Lombana. Eso refuerza lo que tú has dicho. No hay gente preparada. Hay manipulaciones en eso. Ahora, la otra parte es que tú haces una crítica sobre que los niños se están enterando de los crímenes que cometieron los paras y el mismo gesto con familiares, sus padres, etc. Resulta que el marco de justicia y paz que se está tratando de desarrollar no solamente cubre a los guerrilleros, sino también a los militares. Esta semana se han hecho entrevistas, y la semana pasada, a varios militares de rango coronel y capitán, varios de ellos. Algo asombroso. Están diciendo, por esa razón, para seguramente hacer rebajas, la absoluta verdad de los crímenes que ellos mismos cometieron. El capitán dijo, en una larga, más de media hora, dijo: yo recibí instrucciones para asesinar gente en diferentes partes, inclusive parte de una de las masacres. Personalmente hice con mi arma asesinar. Lo está diciendo públicamente en la silla, en dos de los noticieros que no son de la prensa naturalmente nacional. Y lo mismo un coronel del ejército dijo que él personalmente había tomado la decisión de renunciar al ejército porque se había dado cuenta de que lo único que estaba haciendo era convertirse en un asesino de su propio pueblo, en contradicción a lo que era el ejército colombiano, era defender su pueblo. Entonces había tomado la decisión de renunciar al ejército, y fue a donde el general Montoya y le presentó la renuncia. Y dijo: pero capitán, usted no puede renunciar, pues usted es una persona para nosotros muy valiosa. Lo habían metido por allá a hacer muchos crímenes y los había hecho. Entonces él dice que mató más de 56 personas personalmente. Entonces dijo: no, yo decidí, mire, a usted lo vamos a ascender, le dijo Montoya, y usted va a tener un mejor sueldo. Entonces, ¿cómo es que va a renunciar? Dijo: no me interesa ni el mejor sueldo ni el ascenso en el ejército. Yo renuncio, le ruego el favor de que me vea. Dijo: tenga mucho cuidado. Le hizo esa advertencia así: oigan bien, tenga mucho cuidado. Dijo: inmediatamente me di cuenta que él mismo me iba a mandar a matar. Él mismo, mi propio jefe, por tiempo. Y dijo: tuve que matar con mi pistola 3 de los asesinos que él mandó. Ahí está en internet, pueden verlo ustedes. Entonces, lo que estamos viendo es que en este país, tal como tú lo has hecho, el ejército colombiano ha sido entrenado para ser asesino de su propio pueblo, nada de defensa. Y además, la corrupción que se ha hecho, porque ya lo dijo, el coronel ya lo dijo, en materia de dinero movieron una cantidad de presupuestos y se lo robaron. Y lo están diciendo
para que diciendo la verdad, confesando la verdad, les hagan rebajas de pena. Lo que se está escuchando y confirmando es que tenemos el peor ejército del mundo porque son criminales y ladrones, en su gran mayoría. Por eso, eso que tú estás haciendo, y seguramente tienes que tener cuidado, ya sabemos que viene, ya lo dijeron, que va a haber un conflicto mucho más agudo ahora que llegue la FARC aquí, porque la extrema derecha se va a concentrar en hacer más asesinatos. ¿Sabe una cosa que dijo el capitán? Que había estado en pueblos donde se hicieron asesinatos, era la Iglesia Católica la que les echaba la bendición para que mataran gente. ¿Por qué razón? La apostólica apostó a eso. Siempre a esa pistola la tuvo, a las epístolas, con ellas dominó el terreno. ¿Por qué razón? Porque ellos son los dueños en Colombia del 35% de tierras en Antioquia y en muchos otros lugares. Eso es lo que están defendiendo, pero son muy hábiles para hacer, ellos no aparecen sino echándole la bendición al hombre y nadie se da cuenta. Esa es una cosa que hay que ponerle atención, la influencia política de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Quisiera, antes de seguir como con las preguntas, algo que me llamó la atención del libro. Javier, pues, ahorita quizás nos cuente, efectivamente sufrió un atentado, su apartamento fue incendiado, ha recibido amenazas que probablemente son fruto de su investigación. Sin embargo, el libro está desprovisto de un lenguaje pasional, o incluso son varias veces las que hace el llamado a no, digamos, el aporte que él hace no es como hacia el odio, hacia la polarización cada vez más profunda del país, sino al contrario. Es una invitación, digamos, a hacer una lectura mucho más consciente, mucho más propositiva hacia un futuro del país. La verdad, me sorprende mucho el tipo de investigación que hizo. Como digo, no está el tema del odio. Ahora quizás en el prólogo vamos a hacer un comentario de eso que te hace, el prólogo habla de este tema. Quisiera seguir hablando un poquito de la escritura de la investigación. Él toma, tú ya lo mencionaste, hiciste una investigación de campo, tuviste que definir el concepto de paisaje y lo hiciste desde Agustín Berke. Él divide el paisaje en tres elementos que son la sociedad y la historia, por una parte, el espacio y la naturaleza, por otra parte, y finalmente el espectador. Javier añadió a esta concepción del paisaje el concepto de lo invisible, lo que ha sido borrado, lo que ha sido exterminado. Para esto quisiera hacerte una pregunta, pero antes quiero leer un pequeño fragmento del libro donde nos da cuenta de esto. Está Javier contando el momento en el que llega al terreno, a la población de Bajo Grande, y con uno de los pobladores que ha sido desplazado, el Señor le hace esta confesión. Dice: el rostro de este hombre se transformó totalmente una vez puso sus pies dentro de lo que él reconocía como la sala de su casa. Su voz adquirió un color diferente. Miraba entre los restos de tierra, no con dolor, sino con una profunda alegría. Recordaba aquellas cosas que hacía con su familia antes de huir. En medio de un ataque de entusiasmo, similar a un trance hipnótico, decidió sentarse entre los restos de la casa para mostrarme el sitio exacto donde solía escuchar música. Cruzó sus piernas, miró el vacío y continuó hablándome sin percatarse de que un escombro del suelo se enterraba en su pierna izquierda. Entonces la pregunta sería que nos definas qué es el paisaje de lo perdido en tu libro y cómo permite transformar la mirada y releer el paisaje. Entonces, hay un refrán popular que permanentemente las abuelas le dicen a uno, y es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y creo que el periodismo en Colombia se ha
dedicado a hacer conteos de cifras, a repetir números, pero esos números no están necesariamente llenos de sentido. Albert Camus decía una cosa que a mí me parece muy cierta, y es que los únicos muertos que duelen son los que se pueden ver. Yo puedo hablarles a ustedes de una tragedia que afecta a miles de personas, pero en la medida en que ustedes no puedan imaginarse la proporción de ese dolor en un caso que sientan cercano, ese dolor no los va a conmover. Lo que yo intento hacer, sumando al nivel de análisis del paisaje, el nivel de lo invisible, no es algo distinto a lo que les pasa a ustedes en su vida cotidiana. Todos los que estamos aquí tenemos paisajes de lo perdido. Ustedes habrán tenido la experiencia de llevar a su pareja o algún amigo al barrio de su infancia, ¿no? A la cancha de fútbol donde jugaban cuando jóvenes, y le muestran ese espacio a la persona que quieren, y cuando la persona ve eso, lo que ve es un tierrero inmundo, ¿no? Pero para uno que mantiene una relación con ese paisaje más allá de lo visible, ese espacio tiene un afecto especial. Lo que yo intento hacer sumando el paisaje de lo invisible es permitirle a la gente entender las dimensiones de seres humanos que perdimos, porque no podemos seguir haciendo cubrimiento del conflicto exponiendo solo los métodos barbáricos de los perpetradores. Colombia es una sociedad que está saturada del testimonio del gatillero, del asesino. Ustedes han sobrevivido a una serie de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Pablo Escobar, ¿no? Los tres Caínes, y puedo continuar enumerando toda una clase de narrativas que están abrazadas al poder. En Colombia necesitamos testimonios alternativos, y esos testimonios alternativos no corresponden a cómo fueron asesinadas personas honorables. Lo que hay que contarle a los colombianos, o es lo que yo creo, es quiénes eran esas personas honorables que nos quitaron, de qué estaban enamoradas, cuáles eran sus ideas. Hay que restituir el valor de la fragilidad. La gente tiene que entender que Luis, Víctor y Moisés eran seres humanos necesarios en su casa, que es una pérdida irreparable que un niño de 17 años sea torturado e incinerado en un horno crematorio cuando es el sostén de su familia, cuando se trata de un joven que estaba pagando sus propios estudios, pero también que dentro de ese universo de víctimas cada uno de nosotros es necesario. También un personaje como Víctor, que le pegaba a su mujer, un hombre que a pesar de ser un esposo y un compañero de vida difícil de tolerar, pues también amaba a su familia y es un ser humano correcto. En Colombia no necesitamos el testimonio de víctimas beatas nada más, porque la guerra la hacen seres humanos, y los seres humanos no son ni buenos ni malos. Entonces, el paisaje y el nivel de lo invisible tiene la pretensión de permitirle a la gente entender la calidad de seres humanos que nos arrebata el conflicto. Que cuando ustedes terminen de leer ese libro entiendan que así como Víctor, como Luis o como Moisés, más de 560 personas fueron desaparecidas. Yo creo que la solidaridad empieza cuando nosotros somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, y para eso necesitamos identificarnos con el dolor del otro, y solo lo podemos hacer restituyendo estas historias particulares. Miren, la razón por la que en Argentina existe un movimiento como el de Madres de la Plaza de Mayo, abrazado por jóvenes estudiantes que entienden que cada joven desaparecido pudo ser su amigo de al lado, no se ha presentado en Colombia, porque primero el Estado ha sido el principal desaparecedor, pero también porque a esta sociedad le falta pellizcarse. Necesitamos dejar de sentir que esta clase de crímenes le ocurren a otros. Esto nos pasó a todos. Cada cosa que le pasa a un colombiano es susceptible de repetirse en nosotros. Entonces, creo que la apuesta importante ahí, recuperando estas tres historias, es que la gente pueda entender que el paisaje no se compone solo por los elementos visibles que nosotros vemos. El paisaje también está constituido también por lo invisible, y en eso Agustín Berke hace un aporte muy importante en su libro El pensamiento paisajero. Yo les voy a decir algo, miren, yo tengo el inmenso honor de que el prólogo de ese libro lo haya escrito Raúl Zurita. Raúl Zurita, para mí, y no lo digo porque lo quiera, lo digo porque lo admiro profundamente, es a mi modo de ver uno de los poetas más importantes de América Latina. Fue víctima de los campos de tortura de Pinochet, trabajó como el paisaje como nadie, ¿sí? Sus versos están escritos en el desierto de Atacama, ¿sí? Solo se pueden ver desde el cielo, porque no se podía hablar de eso en la tierra en Chile, ¿sí? Y yo lo molesto porque a mí me parece que ese prólogo es mejor incluso que el libro, ¿saben? Pero respeto profundamente el esfuerzo que Raúl Zurita hizo por darle voz a esos
cientos de miles de desaparecidos de la dictadura chilena, y creo que en Colombia tenemos una deuda gigantesca con el crimen de la desaparición forzada. Entonces, este libro es posible porque al ser humano, repito, no se le puede desaparecer como un objeto, como una cosa. La relación que nosotros mantenemos con nuestro entorno es mucho más potente que la de un vaso que se rompe. Hay unos lazos con la vida que siguen haciendo el desaparecido necesario. Por eso las madres no tocan los cuartos de sus hijos desaparecidos, por eso siguen esperando en sus casas que lleguen y toquen la puerta. Y hasta que los colombianos no entendamos que cada uno de esos desaparecidos nos hace falta, yo veo muy difícil una resolución real del conflicto. Entonces, para eso incluí el nivel de lo invisible, porque siento que tenemos una deuda gigantesca con la desaparición, y creo que tenemos que comenzar a generar testimonios que no solo nos cuenten cómo perdimos a la gente, sino qué fue lo que perdimos. En la medida en que cada una de estas personas nos comience a hacer falta, nos vamos a comenzar a cuidar más. De lo contrario, van a seguir asesinando y desapareciendo, y cada uno va a estar en su casa tranquilo rascándose las que sabemos, ¿no? Javier, es que es increíble en lo que sucedió en el Cono Sur entre Chile, Argentina y Uruguay. Ya las estadísticas oficiales, poco más o menos dicen que hubo 8.000 desaparecidos. Y en Colombia, en un país que todavía proclama entre la lógica liberal y democrática, hoy en día tenemos un dato de cerca de 25.000 desaparecidos. Solo en lo que tú dijiste, con los casos positivos, hoy no se sabe si son 200 o son 2.000. El problema no es el número, el problema es cómo hemos tenido un país supuestamente, entre comillas, democrático, que tenga este tipo de datos. Y entonces, hoy, algunos, como Alfredo, hacemos críticas frente al cuento de Venezuela. Y estamos hablando de tonterías. Hoy en Colombia el problema es muy fuerte. La escombrera de Medellín, eso es para que uno sube, no de risa, no de dolor, sino decir, esto sucede aquí en el país, eso es terrible. Estoy absolutamente de acuerdo, y lastima y duele ver la situación de las organizaciones de familiares desaparecidos en Colombia. Miren ustedes la realidad que enfrenta una organización como ASFADES, a la que yo tengo un profundo respeto, ¿no? Y creo que nos falta mucha solidaridad, hay que rodear a estas madres porque hacen un trabajo que es muy valiente. Este libro yo les digo, es solo posible por la madre de Luis, que es el primer caso, porque está en el silencio de esta violencia paramilitar que no se va de Norte de Santander, que así hayan pasado para el momento de la realización de la investigación 10 años más allá del crimen, sigue existiendo silencio, la gente no habla con tranquilidad. Esta mujer ha tenido que mudarse ya 4 veces de su casa a razón de la investigación de este libro, y para ella no hay medidas de protección. Ella sigue viviendo en Norte de Santander con la gente que desapareció a su hijo al lado, y qué pena si me pongo políticamente incorrecto, pero el asunto es: ¿dónde están los colombianos pidiendo al director de la Unidad Nacional de Protección esa defensa de los defensores de derechos humanos? ¿Dónde está este movimiento social que le exige a una unidad que le pone carros y esquemas a los hijos de senadores porque sí? Una protección necesaria, porque es que el asunto es que nos están matando, y las organizaciones que deberían proteger lo que están haciendo es malgastar esos recursos en la mayoría de los casos. Miren, Dani decía una cosa ahorita, y yo digamos, a mí me cuesta no salirme un poco de la ropa, pero el asunto es, claro que todo lo que está pasando con relación a mi seguridad tiene que ver con la investigación, y está absolutamente claro que es lo que está ocurriendo alrededor. Nosotros tuvimos el año pasado un problema gravísimo: infiltraron el esquema, pusieron dentro del esquema de protección que me asignó el gobierno una escolta que tuvo una relación de cercanía con uno de los hombres que incineraba personas allí, ¿sí? Es decir, me protegía a una persona que fue profesor en el ejército del paramilitar, que después incineró gente sobre la que yo escribí. Esto es una vergüenza. Y esto no me pasó a mí, esto pasó durante la época del DAS, y pasó peor. A Piedad Córdoba le hicieron cosas que son innombrables en este país con relación y tratando de terminar con su honra. Lo mismo hicieron con Holman Morris y con cualquier persona que tuviera algún tipo de punto de vista crítico frente a lo que estaba pasando, con el colectivo de abogados, José Algar Restrepo, etcétera, etcétera. No acabamos. El asunto para mí crucial aquí es esto que su merced acaba de mencionar, y es que en los países donde existieron dictaduras militares hay un antes y un después.
Pero en Colombia estos crímenes de lesa humanidad ocurren en el ámbito de una democracia cálida. Es más, los responsables de estos crímenes, o quienes fueron partícipes o cómplices, son diplomáticos, embajadores, congresistas, candidatos presidenciales, y todos estamos aquí tomándonos una cerveza, potencialmente con el terror de que podamos ser asesinados en cualquier momento. Y no me quiero poner catastrófico, sino es lo que a mí me preguntan con relación a la libertad de expresión. La gente quiere saber cuál es el estado de libertad de expresión de Colombia, pues yo se lo traduzco clarito. ¿A ustedes les duele el caso de Jaime Garzón? Bueno, pues Claudia Julieta Duque, la periodista que desentrañó las mentiras del DAS por el asesinato cobarde entre paramilitares y Estado del caso de Jaime Garzón, ha tenido que salir 3 veces exiliada del país. Es decir, en Colombia ni siquiera los periodistas podemos recaudar información sobre los otros periodistas que han sido asesinados. Es la libertad de expresión que tenemos. Si usted tiene la suerte de vivir en una ciudad capital, porque si usted es periodista regional, está absolutamente abandonado y la ayuda nunca va a llegar. Si usted es periodista de región, si no escribe en un diario de circulación, porque es que lo que le pasa a uno, al menos un medio de comunicación puede ponerlo en tapa. Pero ¿qué pasa con el periodista de región que trabaja por un salario miserable, que tiene que trabajar con el comandante de policía y verle la cara al gobernador en los eventos públicos, sabiendo que ese gobernador es paramilitar? ¿Sí? Entonces, ya me emputé, ¿no? Ese es el problema de su pregunta. Héctor tiene una pregunta. Héctor Hernán, por favor. Pues yo creo que es una respuesta que viene dada por José María, nuestro bogotano insigne en los Césares de la decadencia, y al azar leo esto: no se enseña a un pueblo el desprecio absoluto de la libertad sin que ese desprecio nos suba un día hasta la patria misma y la ahogue. Es explotando la bestialidad de los pueblos que se les subyuga, pero es explotando su corrupción que se les vende. Cuando se ha corrompido un pueblo por la servidumbre, ¿qué queda por hacer de él? Entregarlo maniatado a la conquista. Los letrados de la regeneración hicieron la primera parte de la obra. Los mercenarios se encargaron de realizar la última. Ellos abrieron con sus picas el sepulcro de la república, la sepultaron, y allí, sobre esa tumba, pusieron extendida la espada de Esteban Huertas como una cruz. La pluma de Núñez había engendrado la espada de Huertas. No se predica a los pueblos el desprecio del honor sin morir un día de ese desprecio. La lepra de la servidumbre no sana nunca, no muere de ella. Hay a veces demasiado tarde para ahorrar a la historia un puñado de vergüenzas. Javier, tú eres docente de periodistas y todos sabemos que en este país el periodismo se hace por intereses. ¿Cómo quieres tú que sean esos próximos periodistas que tú estás educando? Es que eso es una mentira gigantesca, ¿no? Porque es que uno no puede enseñarle a nadie a hacer periodismo, ¿no? La gente aprende periodismo viendo a otros hacer periodismo, con errores y con falencias. Yo para resumir la respuesta te diría, espero que sean mejores. Yo creo que ahora que estábamos citando la poesía, que siempre será un lugar mucho más amable para hablar de estas realidades, me viene a la cabeza a mí el trabajo de Julio Daniel Chaparro, quien fuera poeta y periodista del Espectador, asesinado por tratar de esclarecer lo que ocurrió en la masacre de Segovia, ¿no? Y él tiene en uno de sus versos una frase que a mí me tocó mucho de joven. Dice: Colombia es un país de corazones de ceniza, dice eso. Y a mí me gustaría que los periodistas en Colombia trasciendan esa condición de periodistas de ceniza, porque es que ponerse al lado de la tragedia y hablar del sufrimiento es una posición cómoda también, tan manida como escribir de vinos o escribir sobre modas, ¿no? Yo creo que en Colombia el periodismo es una vocación, en general el periodismo es una vocación, algo así como, bueno, yo no sé,
como el sacerdocio, como la medicina, yo no sé. Y creo que el periodista está en servicio de las personas que habitualmente no pueden expresar su voz, mucho más en un país donde el testimonio está concentrado en los andamiajes del poder. Entonces, me gustaría pensar que la formación, o lo que intentamos hacer en la universidad, es mostrarle a estos muchachos que se necesita darle voz a la fragilidad, que hay que abrazar ese testimonio y que hay que hacer algo mejor con la indignación que solo imputarse. Hay que llevar la indignación a un canal de acción. No sirve solo con que esto se vuelva un tema de mesa y que brindemos y estemos indignados, sino que cada quien tiene que asumir su condición. Yo siempre les digo que piensen en el proceso 8000. ¿Qué sería de este país si el proceso 8000 hubiese tenido una generación mucho más despierta, que hubiese cerrado esta relación con el narcotráfico? Pues qué bonito que esta generación de colombianos sea capaz de desprenderse no solo del narcotráfico, sino del paramilitarismo, ¿no? Qué importante sería que los periodistas no se tomen fotos con William Vélez, que los periodistas no sean quienes le manejan la oficina de prensa a Oneida Pinto, ¿no? Qué bonito sería que los comunicadores entiendan que su trabajo tiene una posibilidad de transformación. Yo creo que el periodista es una persona poderosa. Cuando se habla con la verdad, las cosas se transforman. Y creo que esta es una vocación que está abrazada a la verdad, pero está abrazada también al servicio. Y eso, desafortunadamente, pareciera perderse, pero Colombia es también la cuna de tantas contradicciones. A mí me invitaban a un foro hace algunos meses que se llamaba Colombia, Periodismo en Riesgo, y yo les digo que en Colombia el periodismo no está en riesgo. Siempre vamos a tener seres humanos maravillosos como Arturo Alape o Alfredo Molano para contar, y va a haber generaciones enteras de personas amordazadas que van a querer decir. En Colombia no está en riesgo el periodismo, están en riesgo son los periodistas. Los colombianos tenemos un corazón suficientemente grande para contar nuestro país, necesitamos es garantías, que nos dejen y que lo podamos hacer. Yo quiero decir algo muy Un momentito, preguntas cortitas por favor para que nos den el tiempo. Va Mario y sigue luego. No, Javier, la reflexión con todo lo que has contado en tu libro es de que piensas que este es un país absolutamente masivo pero intolerante, y esa ecuación habría que cambiar. Con base en esto voy a contar algo que sucedió hace unos años cuando empecé a un comandante paramilitar de Magdalena Medio, muchacho con 18 años, bonito, por lo alto, pero rubio, de ser negro. Es que le dije, ¿usted por qué está con las autodefensas del Magdalena Medio, del bloque central Simón Bolívar? Y me dijo, por culpa de los derechos humanos. ¿Cómo así que por culpa de los derechos humanos? No, sí, compadre, por culpa de los derechos humanos. Resulta que yo era switche del ejército, subteniente en Arauca. Un día cogimos a un comandante del ELN, lo llevamos al batallón, lo tiramos al patio y lo encendimos a pata. Yo no me aguanté, saqué mi arma y le metí 5 pepazos en la cabeza. Así de frío me lo montó. Y entonces llegó mi comandante y me dijo, chino, pierdas aquí, que van a venir los derechos humanos y no lo van a dejar trabajar. Por eso yo estoy aquí en las autodefensas del bloque central del Magdalena Medio. Pero me gustaría que ahondaras un poco en el tema de la intolerancia y la pasividad de este país, si lo sientes así. Hay un ejemplo concreto que yo creo que deja ver eso que nos acaban de compartir, ¿no? Yo quiero que ustedes se imaginen el Transmilenio en hora pico, no necesitamos esforzarnos mucho, imaginemos. Y estoy seguro que ustedes han visto esta imagen, ¿no? Y es que hay unos buses que están destinados para las mujeres en condición de embarazo, los adultos mayores, bueno. ¿Qué ocurre, no? Hay una persona que está ocupando ese puesto y que no cumple con ninguno de los requisitos para usar. Y aparece un salvador, ¿no? Que se acerca a decirle a esa persona que tiene que moverse, tiene que ceder el puesto. Si el ejercicio terminara allí, en pedirle que entregue el puesto, Colombia sería un país muy diferente. Pero lo que pasa aquí es que si ese hombre no le llega a dar el puesto a esa persona que está embarazada o que es mayor de edad, lo que puede comenzar en ese Transmilenio es una batalla peor que no haberle dicho a la persona que se moviera. ¿Qué trato de decirles? Que en Colombia nos creemos muy buenitos todos, que en nombre de la bondad cometemos las peores acciones,
el miembro del ejército que desaparece a un muchacho o el paramilitar que le daba dedo a una persona para matarla estaba convencido de que tenía la razón, así como estaba convencido de eso un guerrillero que tomaba la determinación de secuestrar a una persona. Todos son crímenes que no tienen justificación desde mi perspectiva. Y creo que el problema en Colombia es que en nombre de la bondad somos capaces de cometer las peores acciones. Reconciliamos nuestra conciencia con nuestro sentimiento de bondad, y nuestro sentimiento de bondad es superficial. Entonces sí, Mar, para mí es así. Vivimos en un país que es poco solidario, pero que además es intolerante. Javier, pero una cosa sencilla que Dani ha trabajado mucho sobre cosas que yo no me he acercado. Yo creo que no para mitificar, ni para ideologizar, ni para idolatrar, el Márquez colocó un concepto mundial, un concepto. Javi ya sabe que cuando un concepto se convierte en algo universal, montó más cosas. Para mí, lo poco que yo he leído de Gabriel García Márquez, que Dani ha profundizado en eso, es que Macondo significa somos un país absurdo, en el cual lo que acabas de decir es cierto. Bueno, yo quiero hacerles un comentario y llamar la atención sobre un punto que me preocupa muchísimo, y lo hago por una razón muy sencilla que tengo que contarlo con toda la modestia. Estuve 10 años con la ONUDI en diferentes partes del mundo recibiendo y dando conferencias sobre cooperación internacional. Conocí muchísimas cosas y por esa razón tengo un conocimiento que esta noche les voy a poner en el tapete. El capitalismo mundial es el causante de los peores crímenes que se han cometido en el mundo entero. Pero América Latina, óigaseme bien, América Latina está en el foco prioritario de la comunidad judía para hacerse a tierras en América Latina. Argentina, y lo viví en Córdoba, está vendiendo hace mucho rato por interpuestas personas la tierra a los judíos. Los judíos han asesinado 3 presidentes norteamericanos y nadie ha podido decir, mire, fueron ellos, porque saben que los matan. Colombia tiene las riquezas más impresionantes en materia de minerales. Tenemos coltán que vale más que el oro, tenemos oro, platino, plata, cobre, todo eso. Y eso es lo que ha hecho que los Estados, no los Estados Unidos, los grandes capitalistas de las empresas privadas norteamericanas que son judíos hayan venido aquí y manejen a los presidentes con este dedo. Mientras no sepamos la verdadera causa de esos asesinatos que se hacen y de esa formación que se inventaron los judíos llamando terroristas a todos los que quieran transformar la sociedad, sea de izquierda o sea gente avanzada, pues simplemente eso, desconocer eso y no saber que detrás de todos esos crímenes y de todos esos asesinatos tienen unas estrategias como, por ejemplo, analizar en un país cuáles son los partidos opuestos, en este caso, por ejemplo, Uribe y Santos, y ponerlos a pelear, pero mandar a matar por interpuestas personas que nadie sabe, pues, de pronto un país vecino, y echarle la culpa a uno de los partidos. Lo han hecho en el mundo entero. Sacha Borman inventó ese sistema y era un húngaro que hizo matar cantidad de gente en el mundo. Mientras no sepamos esa realidad de que nosotros no somos los culpables en todo, no. Aquí el capitalismo tiene unos poderes impresionantes que son los que hacen que todas esas maldades pasen inadvertidas y nos echemos la culpa unos con otros. Eso no es cierto. Hasta que no se analice bien y se le ponga freno a esas ambiciones que tienen esos grandes capitalistas, no va a ser posible. Este coronel que les conté hace un rato estuvo en el Caguán, y ¿saben una cosa? Para sorpresa de ustedes, ¿sabes quiénes vinieron en un avión privado a hablar con las FARC? El presidente de la bolsa norteamericana. ¿Pueden ustedes suponer qué hacía el presidente de la bolsa de valores norteamericana privadamente en el Caguán? Y ahí está el número del avión y todo de que vinieron.
Entonces, ¿por qué al Caguán llegaron a hablar con Raúl Reyes? Y ahí está el coronel ese diciendo que él estuvo presente cuando llegaron esos señores. Ojo con eso. Entonces, entendamos un poco más arriba qué es lo que realmente causa en este país tanta criminalidad, las riquezas que tenemos, porque no las hemos sabido administrar, porque no tenemos clase dirigente para administrar riquezas. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo con la lectura del libro, el capítulo 2, titulado La sociedad, siguiendo este orden que hemos explicado de Agustín Berg, Javier hace un análisis de los elementos y las características sociales e históricas que dieron lugar a los hornos de la infamia. Ya nos has hablado un poquito de, digamos, esas características de nuestra sociedad que dieron lugar a tal horror, y hay un aspecto que quisiera que nos explicaras un poco, y es la teoría del reloj de arena, y que cómo funciona el hecho de cuando se invierten las bombillas y sigue el flujo de un lado a otro. Explícanos un poco ese concepto. Entonces, permanentemente digo que el paramilitarismo en Norte de Santander es una invención estatal. Eso no me lo inventé yo, está en las sentencias de Justicia y Paz. ¿Qué ocurre? Los magistrados de Justicia y Paz que han escuchado el testimonio de los paramilitares fueron los que se inventaron esta metáfora que yo uso en el libro del reloj de arena. ¿Qué ocurre con el reloj de arena? Hay una ampolla superior y una ampolla inferior. La arena pasa de la ampolla superior a la ampolla inferior. Lo que dijeron los magistrados de Justicia y Paz es que en Norte de Santander existieron funcionarios honrados, honestos, que fueron asesinados y reemplazados por funcionarios corruptos que mantenían relación de complicidad con los paramilitares. Eran personas que tenían sueldo dentro de las autodefensas y tenían alias, es decir, eran paramilitares disfrazados de funcionarios. La imagen del reloj de arena es eso, es decirle a las personas que miembros del ejército, la directora seccional del DAS que está hoy, de fiscalías, perdón, que está prófuga de la justicia en ese entonces, hacían parte de las nóminas del paramilitarismo en Norte de Santander. Eso no me lo inventé yo, eso está consignado en las sentencias de Justicia y Paz, está en el decir de magistrados que se tomaron al trabajo de escuchar estas declaraciones y le dijeron a los colombianos esta verdad que es aterradora, pero es que no se puede disolver, no se puede diferenciar entre ciertos funcionarios que mantuvieron relación de complicidad y los paramilitares. En Norte de Santander, esta teoría del reloj de arena dice que habían unos que iban de camuflado y otros que iban de corbata. Y yo creo, lo digo con tristeza, que esto no se ha transformado. La escena política de Norte de Santander continúa siendo la misma del ropaje y del andamiaje paramilitar, si me lo preguntan a mí. Yo quisiera hacer un comentario ahí también sobre el aspecto de las características de la sociedad colombiana que dan lugar a esta infamia, y es pues hacer la reflexión de no se explica uno cómo en Colombia, un país que se rechaza el populismo y que ve con desconfianza el populismo en países como Venezuela o Argentina y rechaza eso abiertamente, su presidente más populista sea precisamente Álvaro Uribe, quien de ninguna manera encarna el pueblo, sino más bien los valores de una clase social privilegiada. Creo que es una de las características de nuestra idiosincrasia colombiana, que es muy curiosa, donde como que todo el pueblo colombiano no se identifica como pobre, sino como oligarca o como una clase social privilegiada, y miramos como con cierto desdén a los venezolanos, a los peruanos, a los ecuatorianos, como llamándolos indios, corronchos, subdesarrollados, sintiéndonos como un poquito superiores a ellos. Bueno, continuando con el libro, el capítulo 3 está dedicado a la naturaleza. Ahí tú hablas de la experiencia de Federico Ríos, el fotógrafo, y Elizabeth Yarse, la reportera, que por primera vez se arriesgaron, una empresa casi como suicida, una misión bastante peligrosa. Se fueron al trapiche de la ladrillera de la finca Juan Río y Pacolandia y empezaron a tomar fotos. Tuvieron que salir de allá pues despavoridos. Y bueno, esa es como la investigación que haces acerca tú de la descripción de la naturaleza. Entonces quisiera como que nos ahondaras nuevamente a partir de esta pregunta: ¿cómo cobra importancia el espacio y la naturaleza en la reconstrucción de la memoria? Entonces me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Nos vamos a imaginar un espacio a menos de 30 minutos de Cúcuta, donde
se encuentra todavía la ropa de las víctimas adherida a los muros donde fueron calcinadas. Eso pasa en norte de Santander. Eso es lo que ocurre con la ladrillera de Juanfrío, que fue adecuada por hombres del Frente Fronteras para desaparecer los cuerpos de las fosas comunes de sus víctimas, que iban a ser identificados por las autoridades antes de que las autoridades fueran cooptadas por el paramilitarismo. La decisión que se le ocurrió a los paramilitares fue incinerar esas fosas comunes, esos cuerpos, para evitar el escándalo en medio del proceso de negociación. Yo quiero que ustedes se hagan una idea. Norte de Santander, Cúcuta en específico, doblaba la tasa nacional de homicidios mensualmente para la época del 2001 y el año 2003. Estoy diciendo que en una semana podían aparecer más de 46 personas asesinadas en norte de Santander, en una ciudad pues infinitamente mucho más pequeña que Bogotá, por decirlo así. Entonces, ese territorio del que yo les hablo, Juanfrío, en Villa del Rosario, sigue hoy bajo la tutela de actores armados. Los familiares ni siquiera han podido ir a hacer el duelo sobre los seres queridos, no han podido ir a corroborar si esas prendas de ropa corresponden a la última prenda que las personas que amaron llevaban puestas el día de su desaparición. La Ley de Justicia y Paz inició a aplicarse en el 2005, estamos en el 2017, ha pasado todo este tiempo y las autoridades en norte de Santander han sido incapaces de generar un cordón digno que le permita a los familiares ni siquiera ir a hacer el duelo. Mire que no estamos pidiendo todavía medidas judiciales, aunque ya deberían tomarse, ¿no? En concreto, estamos hablando de un tema de impunidad que es casi, que yo diría universalmente vergonzoso. Estaba ahorita compartiéndole a uno de los compañeros que está aquí, que con cooperación de Alemania, de la GIZ, vino una persona de fuera de Alemania a ver los espacios de desaparición de Colombia. Y la intención es que llegara a los hornos de Juanfrío, y pues claramente no pudo, porque si ustedes intentan ir, pues los matan. El asunto es que los paramilitares siguen ahí afianzados, no hay manera de entrar a estas zonas, a pesar de encontrarse al lado del casco urbano de pueblos, de municipios, de cabeceras municipales. Entonces, es muy importante este registro que nosotros podemos hacer de este espacio en la naturaleza, porque yo sí creo que el caso de Juanfrío es terroríficamente un hito en el desarrollo de la guerra en nuestro país. Nunca en la historia de Colombia se creó un escenario de desaparición, una fábrica de desaparición de cuerpos. Eso pasó en norte de Santander. Los paramilitares tomaron una ladrillera, la adecuaron como un horno crematorio, y ese horno crematorio duró prendido 3 años. Gente viva murió ahí. Y no solo felices con haber incinerado ese horno, hicieron otro en la finca Pacolandia, en Banco de Arena, y el libro, la tapa del libro, da cuenta de un tercer horno crematorio cerca de una base militar sobre el que no se ha podido escribir mayor cosa. La desaparición forzada a través de la incineración está en ese nivel de la naturaleza. Es entender que estas tragedias ocurrieron enfrente de pueblos donde existía ejército y donde existía policía. Entonces, sumando un poco la pregunta de ida y vuelta, el asunto aquí es que existe demasiada impunidad. La gente habla de justicia transicional y se llena la boca hablando de garantías de no repetición. ¿Dónde están las garantías de no repetición cuando un familiar ni siquiera puede ir al sitio donde desaparecieron a su ser querido a corroborar si la ropa que está herida en las paredes es la ropa de la persona que perdió? No existen garantías de no repetición en este país, y las garantías de no repetición son la base de una reparación posible. De nada sirve que nos preocupemos por atender a un desplazado si no podemos asegurarle que no lo van a volver a desplazar. Entonces, lo que intenté hacer en ese capítulo de la naturaleza es una recopilación del espacio físico. Como no podemos como colombianos ir, y deberíamos poder ir a hacer un ejercicio de memoria en este lugar, yo considero que la ladrillera de Juanfrío es un espacio que debería convertirse en una especie de museo de la memoria, pero esa decisión la tienen que tomar los habitantes, no nosotros desde Bogotá, ¿verdad? Como ocurrió en Argentina o en Chile con los centros de tortura en contra de los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer con esas edificaciones donde pasaron estos crímenes atroces? ¿Los resignificamos? ¿Los desaparecemos? ¿Qué vamos a hacer? Yo no digo que yo tenga la respuesta, pero sí quiero que al menos las familias tengan la oportunidad de opinar sobre eso que ocurre, que tengan garantías para romper ese vínculo. Miren, cuando nosotros logramos ingresar, gracias a la ayuda del coronel William Donato, a la ladrillera de Juanfrío, una de las cosas que a mí me dolió más fue una reunión que tuvimos con los familiares el día anterior. Cuando ellos me dijeron que la ropa continuaba allí adherida, que el calzado continuaba ahí, que se podía ver, yo pensé que eso era imposible, porque habían pasado muchos años desde la comisión del crimen. Cuando logramos entrar al espacio e hicimos el registro fotográfico que acompaña el libro, miren, yo escribí algo
a mí me gustaría leer quizás ese fragmento, ¿no? Yo, es, digamos, como, pues es lo que es, ¿vale? ¿No? Y se llama así, Carta a Luis, a Víctor y a Moisés. Es el lugar donde las 3 personas de las que trata el libro pues fueron incineradas, y nos da un poco la idea de este espacio de la naturaleza del que me preguntas, ¿sabes? Ayer tuve la oportunidad de poner un pie en el que asumo fue el último rastro de sus vidas. Las noticias no son buenas, porque las ruinas se vinieron abajo, y la verdad es que no se vinieron abajo, las vinieron a golpes de mazo para tapar el horror. Del fuego que los llevó no quedan sino las cenizas, un área tan grande como el patio de cualquier colegio, lleno de plantas con espinas y cactus pequeños, espinas que se pegan a la piel y la ropa, como tratando de abrazarlo a uno para que se quede allí, con ustedes. Dan ganas de llorar, y escribiendo se me viene el llanto. Caminar entre tantas suelas de zapatos, entre los restos de tela, el adherido a las paredes, a los ladrillos ya calcinados, venidos a medio. Agachado intenté correr la maleza, porque me acordé del consejo de tu mamá, Luis. Me acordé de ella que quiere recuperar tu ropa porque perdió tu cuerpo. Y vi, detrás de la zarza espesa que corta, y vi empujándola con la mano libre, un zapato de niño, de un niño más pequeño que tú, menos de 17, que son muy pocos años, Luis. Nadie protege estas paredes desportilladas de blanco, tan solo una verja de alambre de púas, tan o igual de insegura que la vía destapada que precede estos hilos de muerte. Y allí flotan los restos, sus restos, allí posan paralizados como aferrados con pegante, pero no hay pegamento. Ahí quedan como agarrados con puntillas, pero no hay martillo. Ahí están como suspendidos en el tiempo, en la espera de un algo que los amarre a la vida de nuevo. Y yo lo lamento porque no tengo nada, Víctor. No hay nada que pueda hacer para juntar las partes y darles un soplo. No tengo manos para recoger los trozos porque me da pena, y la pena no me alcanza. Hace meses que no puedo hablar con tu familia, Moisés, y no sé si es el miedo o será la violencia que persigue a las víctimas en Colombia, que se ensaña con los vivos que sobreviven a sus muertos. Díganme, por favor, díganme los 3. ¿Tomaron una tachuela? ¿Los forzaron o decidieron plasmar sus nombres en la pared del trapiche? La tomaron y con su último aliento tallaron los nombres de sus seres queridos cuando la muerte se intuía inevitable. Moisés, ¿abrazaste a Luis ese día? Porque yo me concentro y no escucho aquí de qué forma los dañaron, si se divirtieron con su dolor, si los torturaron. Y yo miro ese hueco de la caldera y me acuerdo de ti, Luis, que volabas como cucarrón siguiendo las instrucciones de tu mamá a la guarida. Y me gusta pensar que después de la muerte existe un umbral que nos atraviesa y atravesamos más allá de la infamia. Yo miro ese hueco redondo y me acuerdo de ti, Moisés, en la bolsa de billar, en la bola de billar que le dio la vuelta a la mesa por el lado más largo, el día que perdiste el partido con tu hermano, que ya no me habla. Porque yo miro ese hueco, Víctor, y te imagino corriendo por la banda de la cancha de fútbol de San Pedro, desbordando y metiendo centros con tu trote de rengo. Y yo sé que la vida no cabe en ese puto hueco, y lo veo y me quiero meter en él para que me explique el silencio. Lo quiero jalar para sacudir este maldito balbuceo que no llega a grito, y lo único que puedo hacer con estas manos, a pesar de mi dolor, es tomar fotos. Porque óiganme bien, llegan las motos, y el escolta me jala el brazo, y me tengo que ir porque son 6 los que vienen armados, y yo me quiero quedar a reclamar, como un ladrillo más gritándole al eco del hueco, que tiene fondo. Y al final, no importa lo que haga, Luis, Moisés, Víctor, también me voy, y en adelante no existirá un solo día de mi vida en el que me abandone la tristeza de no encontrar su ropa, que es también la mía. Mario, es algo breve y lo voy a contextualizar. A mediados de los años 80 hasta mediados del 2000, el río Magdalena se convirtió en botadero de cadáveres de los paramilitares, más de 10.000. Sí. La pregunta es si ves una relación entre el fuego
Y el agua, a propósito de alguna conversación que tuvimos sobre los 4 elementos. Un amigo mío de infancia, que fue arrojado al río Magdalena, después de la investigación, se supo que su cadáver nunca apareció porque lo amarraron a piedras, después de darle un tiro de gracia, ¿sí? Y su hermano dijo, el río en esta región es cómplice, el río en esta región se lleva a la gente, la historia de mi hermano es una lápida de agua. En pleno auge de la violencia paramilitar, después de la expansión de la consolidación de las AUC en el 97, Stephen Ferry inició un trabajo de fotografía en los ríos de Colombia, registrando los cuerpos que se arrastraban en diferentes regiones como producto de las masacres. Existen regiones del país donde la gente dejó de pescar por el asco que les daba meterse al agua donde flotaban los restos de sus seres queridos, pero también porque hay que trascender el nivel de la infamia. Existen casos como el de Puerto Berrío. No sé si ustedes vieron el documental de Juan Manuel Echavarría de Requiem NN, y el asunto aquí es que la gente también comenzó a tomar esos cuerpos que venían del río y comenzó a darles una sepultura cristiana y adoptaba el nombre de esas personas que venían flotando en el río. Yo creo que eso que hicieron en Puerto Berrío es lo que tenemos que hacer los colombianos. Tenemos que limpiar el agua, tenemos que entender que ni el fuego ni el agua tienen la culpa la tienen los humanos que han contaminado estos elementos que son cruciales y que son alimento de vida para todos nosotros. Bueno, como te decía un rato, una de las cosas que me llamó la atención del libro es que no es panfletario y sin embargo mantiene una carga ideológica muy clara, muy abierta, muy sincera. Yo diría que, claro, la poesía o el arte son esos mecanismos que nos permiten abordar esa realidad horrorosa a veces y darle la cara a esas cosas que no queremos. Uno de los capítulos es el gorgoneio, la figura mitológica griega donde Atenea tomó la imagen de Medusa para incluirla en su escudo y como medio para poder darle la cara a lo horroroso. Explícanos un poquitico ese concepto del gorgoneio y cómo lo trajiste también al contexto de Colombia. Entonces, todos conocemos la historia de la medusa, ¿no? Cuando a la medusa se le veía de frente, las personas se paralizaban, se convertían en piedra. A mi modo de ver, eso le pasa a los colombianos con el horror. La tapa de este libro es el resultado de un proyecto que se llama La Guerra que no hemos visto, en la que la Fundación Punto de Encuentro invitó a excombatientes a pintar la guerra que no hemos visto los colombianos. Cambiaron las armas por pinceles. Luego, lo que ustedes ven en la tapa del libro no es una ilustración hecha para ilustrarlo, es el trabajo de un militar que participó en un allanamiento a los hornos crematorios. Lo que ustedes ven ahí es una representación artística de lo que yo creo que si fuera fotografía no podríamos soportar ver directamente. Lo que yo intento plantear en el libro es eso. Creo que, igual que ocurre con el gorgobión, la cabeza de la medusa, después de que murió, vista a través de su reflejo, se incorporó a un escudo para que se volviera un mecanismo de protección, y creo que el arte nos permite hacer eso en Colombia. Las nuevas narrativas nos permiten tomar el dolor y volverlo un escudo para que estos crímenes no vuelvan a pasar. Eso es lo que intenté construir. Yo creo que si yo les trajera fotografías de lo que se hacía con las personas antes de incinerarlas, nos arruinamos la noche y además lo que conseguiríamos es petrificarnos. Repito, la verdad es muy importante, pero también es muy importante reflexionar sobre la manera de decir verdad. Lo que yo he tratado de construir es una narrativa que le devuelva la dignidad a personas que fueron asesinadas sin ningún tipo de dignidad. Y creo que ahí ocurre lo que pasó con el mito de la medusa, y es que su cabeza se convierte no en algo que nos paraliza, sino en algo que nos protege y que nos da la oportunidad de pensar en un futuro distinto al pasado que nos vimos obligados a afrontar. Bueno, tengo una última pregunta antes que pasemos a la última fase de la entrevista, y es a propósito del prólogo que te hace Raúl Zurita. Hay una frase que me gustó mucho y que quiero leer para que terminemos la reflexión. Dice Raúl Zurita en el prólogo: el vislumbrar, aunque sea por un instante, que no solo pudimos ser una de las víctimas del Frente Fronteras, sino que también pudimos ser uno de sus verdugos, es quizás el aprendizaje más doloroso que las sucesivas tragedias de nuestra historia nos enseñan. Entonces, a propósito de esto, quisiera que, en cuanto al aprendizaje que propones en este libro,
¿qué dirección, qué sugerencia o qué consejo, qué aportes consideras apropiado para alcanzar el objetivo de la finalización del conflicto armado en Colombia? Yo trabajo con la idea de paisaje por una razón. Y es que, miren esto, me voy a poner un poquito mamón con este tema, pues que me apasiona, es muy liberal. El paisaje, nosotros creemos que es un movimiento hacia afuera, pero en verdad es un movimiento hacia adentro. La gente se preocupa por ir a grandes tesoros naturales y subir la cima de una montaña, conocer el mar, tener buena vista en la oficina. Pero cuando usted ve un paisaje que le resulta placentero, lo que ocurre es que usted mira hacia adentro. Usted subió 3 días, hizo una excursión para llegar a una montaña, ¿no? Y cuando está en la cima eso dura 5 minutos. Y el ejercicio de contemplación lo lleva a ustedes a mirarse hacia adentro. Raúl Zurita lo dice mejor que yo. El paisaje es una posibilidad de transformación, es una segunda oportunidad de la vida. Yo creo que en el paisaje, siguiendo a Raúl Zurita, hay la posibilidad de un nuevo nacimiento. Y les voy a poner una anécdota concreta que significa esto. Cuando yo era estudiante de colegio, ya hace muchos años, estudiaba en un colegio que quedaba enfrente de una finca. Era una finca que tenía caballos de paso, piscinas climatizadas, y mis compañeros de colegio jugaban a meterse a esta finca. Era como un reto a la hombría meterse ahí y disfrutar de los privilegios que había allá adentro. Pasaron los años y yo descubrí que esa finca era de Gonzalo Rodríguez Gacha. Imagínense a dónde los estaban metiendo a divertirse mis compañeros. ¿Qué podría hacer Gonzalo Rodríguez Gacha con un chico que se le metía a la piscina climatizada? Y eso tiene nombre. ¿Saben cómo se llama eso? Ignorancia. A esos muchachos los iban a matar, no porque fueran osados, sino por brutos. Y eran brutos no porque se hubieran caído de la cama cuando pequeños, sino porque socialmente, a pesar de que los padres que eran directores de ese colegio, ¿sí?, sabían que la finca era de Gonzalo Rodríguez Gacha, a pesar de que los papás sabían que la finca era de Gonzalo Rodríguez Gacha, nadie hablaba, porque lo primero que nos quita la violencia es al narrador, al que cuenta la historia. Entonces, digo que el paisaje es la posibilidad de un nuevo nacimiento, porque si yo los invitara a Juan Frío, y ustedes no supieran lo que ocurrió con los hornos crematorios de Villa del Rosario, se relacionarían con el espacio de una manera muy distinta. Necesitamos contar lo invisible, necesitamos relacionarnos de una manera distinta con el espacio. Las escuelas de tortura de Caquetá, lo que ocurrió en Norte de Santander, lo que menciona Mario con los ríos, en la medida en que el ser humano entre a esas aguas donde flotaron los cuerpos de los desaparecidos, pero lo haga con respeto, en el momento en que como colombianos podamos ir a los hornos de Juan Frío y entendamos que allí fueron incineradas personas y que esa ropa que está allí tiene una historia detrás, tenemos la posibilidad de darle a los colombianos un futuro diferente. Entonces, yo escribo desde la idea del paisaje porque estoy seguro que esto no se resuelve con contemplación. No se trata de que cada uno de nosotros vaya a la casa y piense cómo puede hacer este país mejor. Me gusta pensar que el periodismo que hago intenta generar una relación distinta con el paisaje y que cuando las personas aprenden a relacionarse con los componentes invisibles del paisaje pueden al menos respetar, pueden al menos sentirse identificados con ese dolor. Bien, Javier, para terminar, entonces, como le habíamos dicho, en esa búsqueda por visibilizar esas voces y esas presencias que has intentado ser desaparecidas, tú también has hecho un aporte musical para esa nueva representación de nuestra violencia. Entonces, te quiero invitar a que en este momento pues compartas con nosotros esa dimensión musical tuya a propósito de este tema. Como resultado, gracias Dani, de la investigación de ese libro, entonces elaboramos una canción con los familiares en honor a las víctimas de los hornos crematorios. Entonces me encantaría compartirla con ustedes. La canción que da apertura al libro y tiene un valor muy especial para mí. Me gustaría como invitarlos a relacionarlos con este caso más allá de la cifra, imaginarnos a estas madres y a estas personas que fueron desaparecidas allí y tratar de relacionarnos con esta melodía, invocando un poco como esa ausencia y esa falta que siguen haciendo.
hoy recuerdo esa voz de quien se ha muerto y sigue muerto, y duele saber que es cierto, no volverá ni en el recuerdo. Me queda esto que es como un sueño, quererte oír, seguir tu eco. Prefiero eso que ese silencio, dejarte ir, ceder al peso, dolor de dejarte ir, de correr y huir, vivir sin ti. Ha sido una velada muy hermosa. Quiero invitarlos a que le brindemos nuevamente un fuerte aplauso a la memoria de las víctimas por el rescate de su voz, para traer nuevamente su presencia y para que sigan acompañándonos junto con sus familiares. Hay una pregunta por allá, por favor, claro. No, pues digamos que más que una pregunta es frente a la experiencia en sí. Son dos cosas importantes. La primera es que en el ejercicio de qué podemos hacer para ese ejercicio de volver a construir una nueva Colombia. Tuve la posibilidad de hacer mi proyecto de grado, soy trabajador social, en Norte de Santander, en la región del Catatumbo, frente a la masacre del 29 de mayo de 1999, que es la primera masacre en la región del Catatumbo. Y allí conocí a un muchacho llamado Cristóbal, y él dice: mi hermano fue paramilitar. Él tuvo la experiencia de en su vida encontrarse también con esa experiencia, pero con su hermano. Mi hermana es trabajadora sexual, ¿sí? Y él hace parte de una asociación campesina en el Catatumbo, que es Camcar, y dice: esa es mi forma de hacer lo que, o reparar lo que mi hermano hizo, el daño que mi hermano hizo. Ellos vienen desplazados de Barrancarme. Entonces yo creo que ese es un ejemplo que uno dice: efectivamente la violencia nos deja odios, ¿sí? Pero sí creo también que la violencia nos deja oportunidades para transformar y no cometer los mismos errores. Es importante. Y lo segundo es que cuando Javier habla de esa experiencia, cuando canta, me trae el proceso de investigación que tuve y me trae a uno de los presidentes de la Junta de Acción Criminal de Palmeras Mirador, que es la organizada masacre. Y efectivamente, esto más no tiene que lograr leer y entender la realidad de las demás y de las víctimas. Y es entender que más allá del hecho victimizante, y es la familia, es el rastro que dan como víctimas. Y quería como compartir esa experiencia un poco de lo que había cantado. Héctor. Dani, con todo el respeto, yo creo que tú pediste un aplauso, pero no creo que esto amerite un aplauso en el sentido de que esto no es para aplaudir. No, que no sea lo irrelevante de lo que él hace, o digo, la totalidad que él logra, para dar un aplauso, no por la actuación de él, sino por el evento que él está denunciando, ¿no? Entonces creo que, no sé, ponerlo en consenso, aplaudimos o no aplaudimos que esto salga a la luz. Mejor que no.
Mejor que no. ¿Tú opinas de que no haya un aplauso, sí? Sí, a mí, la verdad, si eso se logra transmitir, me siento más que feliz. Yo creo que esto es, como dices, algo que no tiene cómo celebrarse. Lo que tenemos aquí es una responsabilidad gigantesca de transmitirlo y me alegra mucho. Eso, preferiría que no, preferiría que nos lleváramos lo que ha ocurrido adentro cada uno. Creo que es una manera de sintonizarnos con ese sufrimiento, si no les molesta. Mira, en Colombia han ocurrido muchísimas masacres. Y yo sé que ese bichito investigador o investigativo, cuando se mete. ¿Tienes en la mira un próximo trabajo? O sea, aquí han ocurrido masacres en todas partes. Y actualmente el paramilitarismo obviamente sigue viviente, sigue actuando. Bueno, innombrables las cantidades en el departamento del Meta, en Caquetá, en el Urabá antioqueño, en Nariño, bueno. Entonces, no sé si de pronto tienes pensado o tienes la mira puesta en algún otro trabajo. Sí, de hecho, creo que detrás de estas investigaciones se abren unos puentes que nos obligan a seguir trabajando y a seguir indagando, ¿no? Yo creo que encontré una manera de investigar. Creo que aplicar el pensamiento paisajero al crimen de la desaparición ha resultado muy provechoso. Y sí, en este momento estoy adelantando otra investigación de la que espero que tengan pronto información, ¿no? Pero es una investigación desde un foco un poco distinto. Me interesa demostrarle a las personas que incluso en las condiciones más aberrantes de la guerra se sigue celebrando el humano y sigue habiendo una posibilidad para el amor. Entonces imagínate, estoy escribiendo un libro basado en una historia de amor en el contexto de guerra, que ojalá ustedes disfruten. Creo que también se necesita eso. Es un aplauso para Javier, no para ti. Hay una pregunta, Omar, pero en cuanto al tema del aplauso, creo que lo que tú tratas de mostrar en tu libro es que superemos esa visión lastimera o de lástima de nuestra falsa conciencia judeocristiana para asumir otro tipo de actitud y de rol frente a la tragedia que vivimos. Y la invitación al aplauso es una forma de solidarizarnos y abrazar a esas personas que han sufrido. Ahora, Omar tiene una pregunta. No, más que pregunta, solamente una pequeña reflexión y agradecer ante todo a Javier, porque yo soy lector de los primeros de este libro y desde siempre me conectó, me afectó, por supuesto, muchísimo. A mí me afectó. No porque no hubiera leído muchas historias y no conociera de carne viva muchas de estas historias y no haya tenido también que padecer desplazamientos y estas situaciones, sino por algo que quiero resaltar, y es a lo cual Renacentro le está apuntando, y es a generar espacios para el pensamiento desde la expresión y desde la creación artística, y en este caso literaria. Y lo que yo quiero exaltar, porque creo que ya se ha ahondado muchísimo sobre el tema y de lo que va el libro de una manera magnífica, tanto por las preguntas tan inteligentes de Dani como por las respuestas magistrales de Javier, es la estructura formal y la forma narrativa que en buena hora celebra. Ese párrafo que nos leyó es magníficamente construido literariamente, pero todo el libro lo es así. Entonces, desde la apuesta de Renacentro por generar dinámicas nuevas de pensamiento, de encuentro y de reflexión, creo que ha sido una oportunidad, porque casi siempre los otros encuentros han sido más de poesía, han sido más de otro tipo de expresiones desde la creación literaria, pero no olvidemos que el periodismo y la crónica también es una creación literaria y está muy bien expuesta y muy bien trabajada en este libro. Yo lo celebro, y además porque la profundidad y la conmoción a que nos ha llevado esta jornada creo que es mucho más que la que nos ha llevado en otra ocasión la poesía u otras de las expresiones. Yo creo que hoy salimos tocados hasta el máximo. Ese vínculo con Zurita es maravilloso, esa fuerza, esa potencia de alguien que también ha tenido que padecer esto me parece exaltable, y ojalá y este tipo de voces, este tipo de investigaciones como la que está haciendo allá el amigo,
y que muchas otras personas las están haciendo también desde acá, desafortunadamente desde Bogotá se pueden hacer, porque yo que he estado en provincia sí he visto eso que has dicho, de que en provincia es otro cuento, pero felicitaciones por este trabajo, de verdad que es uno de esos trabajos periodísticos que uno quisiera ver siempre, uno de esos manejos de la crónica que creo que en este país hacen mucha falta, pero por fortuna las nuevas narrativas que mencionabas, y no solo las narrativas literarias, sino las narrativas visuales, el cine que se está haciendo hoy en Colombia tiene una lectura muy poderosa de esa manera de entender lo que ha pasado en este país y de generar esta conmoción sin caer en eso que decía Dani, de lo panfletario, de lo ligero, de la denuncia por denuncia, sino construcción a partir de algo que también es bello y que también exalta una forma que es la forma literaria. Entonces, agradecerle a nombre de Renacentro, decirles que para eso es este espacio, para invitarnos a pensar de otra manera, a volver a pensar, a volver a ejercer en público ese ejercicio del pensamiento, porque creo que esto nos hermana, esto nos une, esto nos fortalece, y más allá de buscar soluciones para todo un conglomerado, para todo un país, yo creo en los pequeños proyectos, creo en la fuerza del encuentro, y creo que este encuentro ha sido muy poderoso y tiene mucha potencia. Gracias. No más que una pregunta, es una reflexión y una anécdota. Nosotros y mi compañero somos una entidad que maneja derechos humanos en Colombia. Soy prospectivista, o sea que yo creo en el futuro a largo plazo, y lo que tú hablas del paisaje es lo sistémico, todo es un sistema. Estamos hoy porque nos enteramos hasta esta semana de la existencia de esta cosa tan impresionante y tan buena para nosotros los amantes de los libros. Veníamos a esta librería porque somos amantes de Balzac, porque somos amantes de la comedia humana, porque somos amantes de escenas parisienses, de costumbres, de los profesionales, del amor cuánto le cuesta a los viejos, de todas esas cosas hermosas que escribió Balzac, de todo lo que significa París, de todo lo que significa Dublín en Jane Joyce, de todo lo que significa Oscar Wilde, el retrato del artista adolescente. Pero más importante que todo es que Balzac, el miércoles nos dijeron, hay un sistema, siga y se toma un tinto, me dijo la persona que atiende, que yo distinguí desde antes. Yo dije, pues ahorita saque el termo y me va a regalar un tinto. Dijo, no, suba a la escalera que hay un sitio donde ustedes, los amantes de los libros y la lectura, pueden compartir. He mirado a todas partes, pero ¿dónde es? Subí a las escaleras y me enteré, y por eso yo estoy compartiendo con ustedes este importante acto. Además de ser prospectivista, yo creo que quiero hacer una reflexión aquí a una persona tan importante como es nuestro escritor invitado. Dos comparaciones de 2 minutos. Una, ley de justicia y paz, de la que has hablado, es una barbarie, es un esperpento. ¿Pero ustedes se acuerdan qué era eso antes de llegar a la Corte Constitucional? ¿Quién moduló la ley de justicia y paz? La Corte Constitucional. La ley de justicia y paz que se implantó y que es un esperpento, no es la que presentó el gobierno Uribe. La que presentó el gobierno Uribe era una cosa de locos, una cosa que no se imaginarán usted. Javier nos ha hablado de las cifras y de la constancia de lo que ha pasado con ella. Eso era algo atroz. Eso significó la salida de Rafael Pardo y una parodia del partido de la U. Eso significó muchas cosas en Colombia. Lo que pasa es que tenemos mala memoria. Eso significó una cantidad de cosas. Pero ahora yo no entiendo cómo este tipo de personas, no entiendo, y la mentira para mí en el diccionario es una palabra que no tiene significado. Un tipo que hizo eso viene a criticar otra ley que tiene muchas cosas, que exigen, oiga, hay errores, obvio, no somos perfectos, pero es para mí cada ser humano que viva, cada muerte que se evite. Eso es más importante que meter a la cárcel 100 años a otro tipo. La verdad es lo más importante, no son las cadenas, la reconstrucción, lo que nosotros queramos hacer.
desde los estamentos públicos, desde la academia, desde la literatura. Hay una gran diferencia en el que cree las mentiras de las reuniones no existentes, de las cruzadas de manos en un pasillo. Hay una cosa muy importante que es el conocimiento. Alguna vez una persona muy importante en la ciencia dijo: educación es lo que no olvidamos después de que nos vamos de la escuela. Educación no es títulos, educación no es nada, educación es persona. Aquí no son cifras, aquí son personas. Mucho gusto, mi nombre es Julio Alberto Benavides, vengo con mi compañero, somos prospectivistas, trabajamos en derechos humanos y esperamos seguir acompañándolos porque hemos descubierto un gran sitio para nuestras tertulias literarias. Ojalá lo conozca mucha gente. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. No, muchas gracias. Queremos agradecerle a nuestros invitados a través de la transmisión en vivo en Facebook. Muchas gracias por su acompañamiento. Muchas gracias a los presentes. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias por todo. Feliz noche.